Bueno, repasamos entonces un poco sobre esto de las rutas. Eh, Creo que vale la pena mejor entonces profundizar un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí y cómo funciona y cómo se va ejecutando el programa para que entendamos por qué y qué está sucediendo atrás de todo esto. Entonces, como les decía, este es una aplicación para desarrollar un web server que brinda un RESTful API. Esto utiliza ExpressJS como librería base para configurar el web server. Entonces vamos a empezar desde el index para que ustedes puedan ver. Entonces veamos la parte, vamos a inicializarlo. Por mientras va inicializándose voy a abrir el index.ts que está dentro de source. Ese es la entrada, el punto de entrada de toda la aplicación. Y realmente lo que inicia la aplicación es esta función llamada start server que está aquí arriba. Este start server lo único es crea una aplicación. Esta aplicación se crea a partir de la configuración de Express. Ese config Express es esta carpeta. Ustedes van a ver @config, @utilities, @libs, @dao. Todas esas arrobas están configuradas para poder definir lugares concretos. Por ejemplo, aquí está DAO, routes, utilities, models, middleware, libs y handlers. Todo esto son aliases para no tener que escribir toda la ruta completa de todo el path, sino que solo empezamos con uno específico de estos y ahí automáticamente va a entrar a esta carpeta directamente. Entonces, en este caso, el create server viene de config express. Este express, esta es una aplicación de tipo express. Si queremos referencias de esa aplicación y tener todo lo que les voy a enseñar, podemos ir a la página express. Lo voy a pasar por el chat, el expressjs.com. Ok, y este Express es prácticamente una librería de Node.js que me ayuda a crear aplicaciones webs con rutas en específico. Entonces, le voy a dar el enlace, copiarlo en el chat. Ok, ahí lo tienen. Y esa aplicación Express inicialmente hace algunas cosas interesantes que vamos a estar ocupando. Uno, utiliza algo llamado use. La app es una instancia de Express. Es lo que decide y dice o registra cómo se va a manejar cada uno de los elementos. Y aquí en URL encoded, mira que hay un extended true. ¿Qué es este extended true? Que dice de que la URL encoded va a devolverme los datos de forma extendida, separado lo que es el cuerpo, separado lo que es el body, separado lo que son query parameters. Todo eso completo lo vamos a ver. Esto es propio interno. El loggers es el que me permite mostrar en la parte de abajo toda la información del server, en qué se está conectando, qué se está solicitando. Eso es más que todo para depuración. Course es un término que vamos a ver adelante en el tercer parcial, esperamos. Pero realmente en sí, en esencia, course es la habilidad de poder ejecutar o mandar a llamar un endpoint desde un dominio que no es el propio. Esto es por seguridad del browser. El browser, cuando está utilizando llamadas Axios o llamadas asíncronas por bajo a través de JavaScript, por seguridad de la aplicación y por seguridad del internauta, si la aplicación o el endpoint que se está mandando a llamar es de un dominio distinto, simplemente lo va a rechazar a menos de que tenga habilitado esta opción de course y le diga, ok, de este sitio, de este dominio o de esta serie de dominios, sí se pueden extraer toda esta información.
Entonces es por eso de que se establece un scores. El express.json es otro middleware. Este específicamente lo que hace es que cuando se recibe un evento post y se está enviando como un objeto JSON, entonces este express.json lo que logra es leer ese texto que está serializado en URL encoding y lo convierte en un objeto JSON para usarlo fácilmente en el método request. Eso lo vamos a ir viendo. Esto de disable X powered by es para que en los encabezados no me salga la palabrita powered by express.js. Eso es para ocultar cierta información. Solo permítame un... Ok, aquí es donde viene lo importante. App use, y si se fijan está usando root route. Ese root route es el index de nuestra configuración, es el que estamos manipulando en este archivo. Este router que exportamos por defecto, ok, que es una instancia del router, se lo estamos pasando a la aplicación para que ésta responda a la carpeta pleca, a la raíz de la aplicación. Ok, por eso es que cuando le hacemos una pleca, automáticamente en el browser, damos localhost 2.3001 pleca. O 3000. Uy, me... Digo más local. Sí, toda la razón. 3001. Entonces, esa es la, por así decirlo, la pleca. Y me devuelve el hello world, ok, que es la ruta. Yo le estoy diciendo, ok, a esta ruta, este objeto de rutas registradas va a estar anidados dentro de la pleca. Entonces es por eso que la pleca va a responder con este hello world, porque eso es lo que está haciendo. Y si me voy a version, esa es la ruta registrada. Ok, entonces el proceso en este caso es bastante sencillo. Yo puedo usar las rutas también como elementos de jerarquía, que es lo que vamos a tratar de repasar el día de hoy también, y así mostrarles cómo funcionan cada uno de estos elementos. Entonces, por defecto, cualquier elemento que esté dentro de la carpeta ruta, lo que debe de hacer es exportar un objeto de router, y ese objeto router es el que va a ser llamado en este registro. Si este registro o no se encuentra una ruta especificada para ese registro, vamos a utilizar el express not found o un error handler. El express not found se va a ejecutar cuando no manejamos ninguna de las rutas. Por ejemplo, digamos que yo voy a poner una ruta que no he registrado. Entonces me va a decir, hey, no se encontró, y quien manejó eso fue este express not found. Okay, el código de eso lo pueden ver, aquí está en los archivos. Y si hay un error de sintaxis o una propiedad o una excepción no manejada, quien lo va a capturar es este error handler y lo va a disparar y lo va a mostrar en pantalla también. Ok, y vamos a mostrar que en los logs, este de aquí, el logger, es el que está haciendo que muestren toda esta parte en la terminal, en la parte de abajo, donde dice info, error, qué método, qué ruta, cuál fue el método de respuesta y el timestamp, o sea, la hora en la que se hizo ese movimiento. Ok, hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Ok, entonces continuamos con el index. Ahorita lo que nos interesa es de que cuando corremos el programa, realmente toda la magia de todas las rutas que estamos probando están registradas en este router. Ahora, yo no recomiendo hacer lo que estoy. Estas dos serían las únicas dos que vamos a dejar en este archivo. Y digamos que yo quiero hacer un API para manejar ahorita una entidad. Estamos hablando de FODAS. Y una de las entidades dentro del FODAS es que yo voy a manejar distintas empresas. Yo soy un consultor para distintas empresas.
Entonces vamos a crear una API para poder manejar todas las peticiones que representen a una empresa. ¿Ok? Entonces, en la carpeta routes, que es donde voy a manejar todos los registros de las rutas, voy a crear un nuevo folder y le voy a poner como nombre empresas. Y dentro de empresas voy a crear un nuevo archivo, empresas.ts. Ok, ese empresas.ts va a manejar o va a tener registradas todas las rutas que tienen que ver con empresas. Entonces vamos a exportar o importar en estos momentos primero una instancia de Express. Ok, estamos importando Express de la instancia de Express. Ok, eso me da acceso a todas las clases. Y de esa clase Express yo voy a crear una constante. Router es un nombre propio, convención aceptada por varios. Entonces a ese router lo que hago es un express punto y en mayúscula router porque es un método. Ese método me va a generar una instancia de router y esa instancia de router es la que me va a servir para registrar todos los endpoints. De ahora en adelante, todas las URLs que nosotros utilicemos con direcciones específicas le vamos a llamar endpoints. ¿Ok? Entonces, lo que nos queda es registrar los endpoints en los routers. Y por último, necesitamos exportar este objeto router para que pueda usarse desde el index e incorporarlo. Entonces, en este caso, vamos a un export default router. Vamos a hacer un registro inicial y aquí vamos con la parte interesante. Para registrarlo, para registrar nuestro endpoint, definimos qué método HTTP vamos a utilizar. Si vamos a usar un GET, o sea, va a ser una consulta, usamos un GET, usamos el método GET. Si vamos a agregar un nuevo recurso, usamos un método llamado POST. Está. Si vamos a modificar un recurso, usamos uno llamado PUT, que también está ahí declarado dentro de la clase del router como método para hacer los registros. Y si queremos borrar un elemento, usamos el método delete, que también está. Entonces, los requests de HTTP van a venir con un método específico. Recuerden que cuando hacemos formularios en HTML, normalmente le establecemos un atributo llamado method. Y en ese método decidimos si es get o es post. ¿Ok? Esos son métodos HTTP. Ustedes pueden incorporar dentro de esos métodos en el form, el put y el delete. Pero generalmente cuando estamos trabajando con PHP, esos no existen, no los usamos, los ignoramos. Pero cuando hacemos una aplicación con REST API, sí tenemos que utilizarlos porque es parte del convenio. O sea, el método HTTP utilizado determina una acción a realizar atrás en un sistema. Entonces se llegó con eso. Ahorita vamos a hacer un get. Haciendo una pausa, no se me ha quedado pegado a la pantalla, ¿verdad? Ok, fabuloso. Entonces, con el router.get, nosotros decimos dónde vamos a registrar el endpoint en relación a la ruta relativa que ya existe. Entonces, simplemente en este que yo quiero sacar un endpoint como tal, voy a tener la pleca. Y como voy a crear solo constancia aquí, no necesito registrar mucho. No vamos a usar nada del request, entonces lo voy a declarar con guión bajo. Y voy a usar el response. Y esta forma de declarar funciones se le conoce como funciones de fecha gorda, fat arrow, en inglés. Esa misma función, solo para dejarlo
documentado. También puedo hacer lo mismo, o sea, en vez de, vamos a copiarlo. En vez de usar fat arrow, yo puedo poner function. Y es equivalente, es lo mismo. ¿Ok? Hay una sutil diferencia en donde el fat arrow hace algo llamado un auto binding. Eso no lo vamos a ver hasta ahorita, eso lo vamos a ver más con React porque es muy importante en React. Y esta función así no hace un auto binding, sino que es totalmente aislado. Y para poderlo registrar en el caso de React, a veces tendríamos que hacer un punto bind y entre paréntesis this para hacer que el contexto de la ejecución de esa función sea la del objeto contenido. Entonces, esto es igualito a usar el fat arrow. Mi recomendación, usar fat arrow siempre. No nos compliquemos. Y vamos a devolver algo. Para devolver objetos o devolver algo al cliente usamos el objeto res, que es parte del parámetro de la función. Esta función aquí, en el mundo de Express, se le conoce como handler, es decir, es el manejador. Cuando se recibe una petición de una URL, viene Express y es como que usa un switch para decir, esta URL está registrada, no. Entonces sigamos a la siguiente, esta URL está registrada, sí, coincide. Entonces al registrarla, esta es la función asociada a este registro, ejecutemos esta función. Y le pasamos lo que recibimos de la red, que sería los datos del request, el encabezado, los metas, las variables del formulario, el cuerpo, todos esos valores son los que vienen en el request y me devuelve un objeto que es el que Express va a utilizar para decir, ok, ya está toda la información que ocupamos, serialicemos ahora todo esto, una estructura de una respuesta HTTP y enviémoslo por donde nos vino la solicitud. ¿Okay? Entonces por eso son estos dos siempre. El REST me devuelve ciertos métodos, por ejemplo yo puedo enviar un archivo con send, o send file, puedo devolver un error o cambiar el estatus. Por ejemplo, si yo devuelvo un estatus 404, ¿qué le estoy diciendo? Página no encontrada. Página no encontrada. 401. Página no autorizada para ser accedida. 403. Autorización denegada. Los 500. Errores internos no manejados del server. No sabemos qué sucedió. Es un error. Hay que ir a revisar los logs. Que salgan estos 500 son terribles. Hay que hacer una depuración adecuada. 300. ¿Qué son? El 302 redirige a una nueva dirección. 304 utilice la información que está en el caché del browser si la tiene para la información que estamos mandando. No te estoy devolviendo otra vez la información porque está cachada. Es lo mismo que ya tenés. Y lo que nosotros nos encantan son los 200. 200, recurso encontrado, está bien todo. 202, encontramos el recurso, reaccionamos al recurso, pero no te devuelvo nada sustancioso. Simplemente te notifico que se devolvió algo. No, generalmente no tienen cuerpo el 202. Y en común siempre usamos el 200. Esto viene anidado, entonces yo puedo seguir y decirle qué es lo que le voy a enviar de regreso. En este caso, vamos a devolverle un JSON. Después de definir que va a ser un 200, yo voy a serializar que me devuelva un 200. ¿Qué va a ser un 200? Vamos a definir una constante. Y vamos a definir las llaves que corresponden, por ejemplo, acciones. Create. Definimos que va a ser empresas. Bueno, hagámoslo como un objeto interno para volver a acordarnos. La llave puede tener un valor, el valor puede ser otro objeto JSON, entonces aquí puedo abrir una llave.
Aquí vamos a poner method, puntos, definimos get y URL y definimos, bueno, vamos a ponerle este es empresas. Leca con eso y vamos a poner all. Me va a devolver todos los datos. Coma. New. Ahorita solo dejemos esto. 2. Method post. URL new. Ok, y podríamos definir un esquema ahí, pero no nos vamos a complicar. Los otros dos. No, esto sería get all new update delete. Y vamos a poner un get by get. Y aquí van a ver un interesante by ID. Vamos a poner 2 puntos ID. Van a ver para qué es esto. El new está bien. El update. Vamos a poner un update. Un ID ahí al lado. Y el delete. Vamos a poner el delete. Con un ID. Y estos serían todo put. Método delete. Esto es lo que vamos a devolver. ¿Se entiende la estructura de este JSON? Yo no lo entiendo. Ok, este objeto JSON es como que, digamos que yo tuviese una tabla. Vamos a ver si podemos abrir Drive por aquí. Por así decirlo, esta es información serializada que yo le quiero enviar al cliente. Ahorita lo estamos haciendo solamente para devolver en esta ruta todas las diferentes rutas que esta entidad va a tener. O sea que nosotros vamos a tener que desarrollar 1, 2, 3, 4, 5 endpoints para manejar todo esto, lo que estoy exponiendo como que sí va a funcionar. Entonces vamos a poner JSON URLs. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es como que yo tuviera una hoja de cálculo, ese objeto, y esa es una representación, por así decirlo, de lo siguiente. Vamos a cerrar aquí para poderlo ver lado a lado. Ahí está. Entonces, digamos que yo tengo una tabla en la base de datos y en la tabla de esa base de datos tengo lo siguiente. Lentitud. Todavía no lo veo. Ok, por mientras voy a tener, por así decirlo, 3 columnas en esta tabla. La primera es el endpoint.
La segunda es el method a utilizar. Y el tercero es la URL. Estos son los nombres de las columnas. ¿Ok? Y después yo tengo los registros. Mi registro es getAll, getById, new, update y delete. ¿Ok? Por así decirlo, eso es la convención de las cosas que yo sé que se pueden hacer para las empresas como tal. Entonces, getAll me va a devolver todas las empresas. ¿Cómo lo obtengo? A través de un método HTTP GET. ¿Cuál va a ser el endpoint? El endpoint que yo voy a poner en la URL va a ser empresas all y así sucesivamente. Entonces, esta tabla así, de esta forma, es lo que está representando este objeto JSON. No sé si así me explico mejor. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, esto lo devolvemos. Ahora, está ya dentro del router registrado esta pleca, pero si ustedes observan el endpoint, le estoy diciendo que va a ser empresas pleca all el que me va a manejar una ruta como tal. ¿Y cómo hago para que agarre empresas? He visto muchos proyectos en donde en el index empiezan a meter esto y hacen lo siguiente: router.get y empieza empresas pleca all. Y después este archivo tiene más de 2000, 3000 líneas de código porque son 25 a 30 IPOs generalmente lo que hay para un sistema simple y es horrorosa la forma de administrarlo. Mientras que yo puedo tener un archivito de 100 líneas de código con 6 entradas distintas y agruparlas en elementos. Entonces vamos a agruparlos. Como ya los tengo en expresas, el archivo, el TS, dentro de la carpeta empresas, a este elemento yo voy a importarlo dentro del index como una ruta. Entonces voy a crear una constante llamado empresas router, va a ser igual a import. No tengo que hacer constante. Y es import empresas router from empresas, la carpeta y el archivo empresas. Si se fijan, no le estoy poniendo la extensión, ella automáticamente asume que es un punto .ts o un punto .js. Entonces, empresas router ahora va a tener todo este registro. Entonces, aquí yo solo tendría que crear uno nuevo, que sería router.get. Y el método que vamos a usar es getAll, perdón, all, así como lo establecemos. Si se fijan, es solo esta parte es la que estoy definiendo en este registro. Vamos a crear el request response. Ahorita solo vamos a status 1000 y el JSON vamos a enviar por los momentos un mensaje que diga que no está implementado. Ok, tengo ya registro de dos rutas. Entonces lo que quiero es, con este empresa router, que es lo que va a obtener, vamos a venir y vamos a decirle al router, en este caso la router que está como raíz, voy a decir use, voy a decir en qué carpeta voy a responder, empresas, y le voy a poner de que a empresas va a quedar registrado todo lo de empresas router. Ok,
De esta forma, vamos a... Diga, Puede darle para arriba. hagamos algo. Lo correcto es tenerlo siempre aquí arriba, pero lo voy a bajar para cuestiones de académicos, de entendimiento. Sí. Convencionalmente no se puede hacer eso. Técnicamente, sí es posible. No hay ningún impedimento en hacerlo. Ok, vamos a probar. Yo le pongo empresas. No me paró el proceso, qué raro. Ok, entonces prácticamente ya en toda mi aplicación tengo registrado 4 rutas. La raíz total, que ese es localhost.3000. Vamos a ponerle aquí cómo se mandaría a llamar. Esta URL mandaría a llamar esto de acá. Esta URL es la que mandaría a llamar este de acá. Viene de cargar. Ok, ya está corriendo. Y ahora sí, con esta instrucción, empresas va a usar anidado empresas router. Por tanto, esta URL va a ser la siguiente. Que es la que quiero probar ahorita. Damos enter para que se ejecute un método get. Me devolvió un 200 y ahí ya me devolvió el objeto JSON con todos sus elementos. ¿Pregunta? ¿Quedó más claro, compañera? Sí, mucho mejor. Ok, perfecto. Entonces prácticamente esto es lo que vamos a ir haciendo. Me voy a adelantar un poquito porque el lunes íbamos ya a configurar el Thunder Client, pero ahorita lo estamos probando directamente desde el navegador, y para probar los endpoints solo podemos hacer esto desde el navegador, o sea, poner las URLs. No puedo probar los posts porque si no tendría que crear una página con los formularios y eso se nos complica un poquito más porque lo que queremos es probar que funcione bien el API. Entonces, cuando yo quiero trabajar con el API, tengo una extensión llamado Thunder Client. No sé si ya la lograron instalar. Es un rayito morado. Voy a Yo abrir, ya lo tengo instalado. ok, voy a abrir Thunder Client entonces en estos momentos. Y este más que todo es para poder hacer pruebas. Generalmente en estas aplicaciones yo manejo una colección para cada uno.
Entonces voy a crear una nueva. New collection. Seminario de software 2023-01. Sí, aquí me lo generó. Moverlo para arriba. Para tenerlo de primerito. Y ahí yo puedo ir poniendo los endpoints. Por ejemplo, ahorita voy a probar un new request. Ese va a ser aplica. Me va a abrir así un tipo formulario básico. Me dice en qué URL. Los métodos, si usted observa los métodos está get, post, put, delete, como los primeros 4. Y les mencionaba, habían estos otros. Este options y este patch generalmente se utilizan cuando se trabaja con CORS. Antes de solicitar una información, el browser hace una petición llamada preflight. Ese preflight es un tipo option. El option, el módulo de CORS que tenemos instalado, le devuelve, ok, esto se ha permitido. Estas son las encabezados que te vamos a permitir para usar CORS en las peticiones. Y con eso puede hacer la petición nuevamente para volver y encontrar de que en efecto es correcta la petición de CORS. Eso lo vamos a ver más adelante. La URL le decimos, ok, que vamos a crearla hacia http localhost 2.3001 y nada más. No hay parámetros, no hay nada más. Entonces, si yo lo envío, ella va a hacer la petición y me devuelve el mensaje como tal. Status 200, que está bien, y cómo va. Vamos a crear un folder dentro de la colección llamado empresas. Y dentro de empresas vamos a crear un nuevo request. A este lo voy a poner get endpoints. Igual método get. Vamos a poner http pleca localhost 2.3001 pleca empresas. Damos send. De que está bien. Y si se fijan aquí me devuelve a get empresas sol, empresas by id. Y esos son todos los endpoints que yo voy a estar utilizando y voy a ir creando cada uno de estos para ir manejando. Y esto es a través de Thunder Client. Ahora, esto de aquí, por ejemplo, soy una empresa que quiero tener aseguramiento de la calidad y que lo que está funcionando no lo voy a querer por un desarrollo o por un experimento que esté haciendo, no lo voy a subir a producción para que me reviente toda la aplicación. Generalmente eso hace muchas empresas y es incorrecto. Entonces yo he definido un deployment strategy, una estrategia por así decirlo, de llevar a producción. Y en esa estrategia yo tengo algo llamado stages, estados. Entonces, yo estoy en desarrollo, perfecto, prueba en localhost. Pero quiero mandarlo a un estado, a un ambiente de prueba, en donde haya datas de prueba y haya personas que puedan hacer las diferentes pruebas para tratar de reventar el producto. Una vez pasan esas pruebas, todo lo que se probó y se aprobó en la parte de pruebas, ahora pasaría a un ambiente de producción. Esa es una estrategia de deployment general que existe. Entonces, para hacer todas esas pruebas, no voy a hacer una colección por cada ambiente. Eso sería complicado. Entonces, las colecciones, tanto en Postman como en Thunder Client, me permite algo interesante. Por ejemplo, yo puedo a esas colecciones establecer en settings algunos valores. Esperamos que abra settings. Y en estos settings, si ustedes se fijan, hay algo llamado environment. El base URL, de donde lo quiero mandar a llamar. Entonces todas las aplicaciones van a usar ese base URL, ya no tengo que escribir localhost si lo pongo aquí. Pero yo prefiero, por ejemplo, en el environment, seleccionar un ambiente específico. Vamos a crear uno nuevo. New environment. Y aquí le voy a poner Seminario de Software 2023-01. Y vamos a ponerle local.
¿Qué voy a hacer en este ambiente? Vamos a ponerlo arriba como set as active. Este es el que está. Y aquí le puedo poner host. HTTP, dos puntos, pleca pleca, localhost, puntos, 3001. Ok, lo salvamos. Tengo un ambiente. Entonces en el collection settings, en el ambiente le digo, ¿saben qué? Vamos a usar. Vamos a volver a cargarlo. Voy a tener que cerrarlo para que me lo levante. Salvado. Collections. Settings. Environment. Ahora sí, aquí está. Seminario Software 2023-01 local. Salvo. ¿Y eso qué me va a permitir? Que en estos endpoints, en vez de poner esta parte, voy a definirle host entre llaves. Y si le doy send de esa forma, van a observar que me volvió a traer exactamente la misma información. Porque ahora esta variable host está agarrando este valor. ¿Ok? Entonces puedo crear otro ambiente en donde a este host le diga, ah, ok, ahora ya no va a ser localhost, sino que ahora va a ser https, dos puntos, pleca pleca, testfoda.com, por así decirlo. Y cuando vaya a producción para hacer las pruebas de producción, tengo otro ambiente en donde la variable host voy a tener https, dos puntos, pleca pleca, www o api.foda.com con un dominio específico. Entonces eso me permite una misma colección poder tener diferentes ambientes. Por eso los environments. Y eso es muy útil. Entonces aquí ya corregí este. Vamos a corregir el del get. Prácticamente el get es solamente host. Enviamos. Tiene que devolver hello world. Vamos a crear uno nuevo para versión. Entonces solo un get. Teca versión. Veamos. Ok. Me devuelve la versión. Y el otro endpoint que ya tengo registrado sería el get all, ¿verdad? O le pusimos de un solo. Entonces el get all va a ser host, pleca empresas, pleca all. No tiene nada más. Damos un send. Observen, ahí está. El mensaje todavía no ha sido implementado, que eso es cuando lo vamos a ya cambiar cuando tengamos conexión a la base de datos y extraer información de ella. Por eso creo que abarcamos el día de hoy un bonito repaso ya más aterrizado. No sé si tienen alguna consulta o algo adicional. Pero, grabó la clase. Es que a mí se me apagó la computadora y no vi 10 minutos de la clase. Sí, sí queda grabado. Ok, y otra cosa, ingeniero. Usted nos mencionó que el día de ayer iba a hablar sobre AWS, sobre algo para ver de ellos.